Educar en el amor a Dios para elevar el corazón. Mi catecismo virtual para niños. Aprende. Celebra. Adora. Vive. Catequesis familiar. Formación para recibir a Jesús en el sacramento de la comunión. Sobre el significado y el valor del nacimiento o Belén. En algunos lugares, el nacimiento es llamado Belén o misterios. En nuestro país, que es México, le conocemos como nacimiento. El nacimiento en nuestras casas. La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel acontecimiento. Sin embargo, su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los efectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. El origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre, para encontrar a cada hombre, y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Con esto quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias, que en los días previos a la Navidad preparan el nacimiento o Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Origen del nacimiento o Belén. Nos trasladamos con la mente a Grecia, en el Valle Reatino, Italia. Allí, San Francisco se detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible que el poverello quedase impresionado en Roma por los mosaicos de la Basílica de Santa María, la Mayor, que representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se conservan, según una antigua tradición, las tablas del pesebre. Las fuentes franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Grecia. 15 días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén, y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel
Fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. El 25 de diciembre llegaron a Grecio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Después, el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la misa. En aquella ocasión, en Grecio, no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Así nace nuestra tradición. Todos alrededor de la gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna entre el acontecimiento que se cumple y cuántos participan en el misterio. ¿Qué significa el nacimiento o Belén? En primer lugar, manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez, el don de la vida, siempre misterioso para nosotros. Nos cautiva aún más viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo, que nos perdona y nos levanta del pecado. De modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Y así es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Me gustaría ahora repasar los diversos signos del nacimiento o Belén, para comprender el significado que llevan consigo. Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas o nativatis, que significa nacimiento. Fue utilizada primeramente por los cristianos católicos a partir del año 350. El Papa Julio estableció el día 25 de diciembre la solemnidad del nacimiento de Jesús. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Eso sí, Navidad no es la celebración de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Es entonces una conmemoración del significado de ese hecho. Se lee en las profecías, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Belén, lugar de nacimiento de Jesús. Belén, en árabe. Acerca de este sonido, Beit Lah es una ciudad palestina en la región conocida como Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Desde diciembre de 1995 se encuentra administrada por la Autoridad Palestina, que adoptó el nombre de Estado de Palestina en 2013. El nombre de Belén significa, en hebreo moderno, Bet-Lehem, casa del pan. Belén pertenecía a la tribu de Judá y la ciudad es la cuna del rey David. Jesús de Nazaret, según el Evangelio de Lucas y Evangelio de Mateo, lugar donde los profetas habían anunciado que nacería el Mesías, Miqueas y siguientes, pero también donde vio la luz el rey David, primer libro de Samuel. Precisamente, el nacimiento de Jesús en este lugar
se debió a que José de Nazaret, esposo de María, era descendiente de David, y como el país se hallaba bajo dominación romana, sus habitantes debían acudir a su localidad de origen para empadronarse, de cara a que la potencia ocupante elaborase el censo fiscal. El Evangelio de Lucas lo refleja. El cielo estrellado. Representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así, no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. La Virgen María. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón, inmaculado, ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la Madre de Dios. María respondió con obediencia plena y total. Sus palabras: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Son para todos nosotros el testimonio del abandono en la fe de la voluntad de Dios. Con aquel sí, María se convertiría en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. San José. Junto a María, en una actitud de protección del niño y de su madre, están San José. Por lo general, se representa con el bastón en la mano y a veces también sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto. Y una vez pasado del peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de Jesús, niño y adolescente. José llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María su esposa, y como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. El niño Jesús. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, en Navidad, colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño, y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José, que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus vidas. La vida se hizo visible. Así, el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia y a partir del cual también se ordena la numeración de los años, antes y después del nacimiento de Cristo. El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre, como nosotros.
Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos. Duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es imprescindible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios, nos invita a ser discípulos suyos, si queremos alcanzar el sentido último de la vida. Pesebre. Jesús fue colocado en un pesebre, palabra que procede del latín praesepium. Es el recipiente donde comen los animales. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer, un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía. Puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados, la revolución del amor, la revolución de la ternura. Desde el Belén, Jesús proclama, con manso poder, la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. La mula y el buey. A los ojos de la fe, la mula y el buey revelan el cumplimiento de las profecías en Cristo, porque son una alusión a una frase del profeta Isaías. El buey conoce a su señor y el asno, el pesebre de su dueño. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Te manifestarás en medio de dos animales, anunció el profeta Habacuc, y así se cumple hoy en ti, el sentido de la vida se te manifiesta entre dos animales, el señor de tu historia entre una mula y un buey. La mula y el buey, seres sin inteligencia, conocen a sus dueños y a quienes los alimentan. Así también nosotros, seres inteligentes, debemos conocer a aquel que es nuestro dueño y señor, a aquel que dice en el sermón de la montaña de Mateo, que es capaz de vestirnos como lo hace con los lirios hermosos del campo, y de alimentarnos como lo hace con los gorriones que revolotean por los aires. El heno. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revela como el pan bajado del cielo. El que es grande se hace pequeño, el que es poderoso se hace humilde, el que es eterno se hace temporal, el que es Dios se hace niño. Los ángeles. Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales, dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara perenne a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Los ángeles justamente son los que llevan la buena noticia familiarmente a los pastores de ovejas de Israel, pueblo elegido. Cristo es el centro del mundo angélico. Ellos son sus ángeles, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Son suyos porque son creados por medio de Él y en vista de Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. La estrella. El profeta Isaías, en el capítulo 9:1, nos recuerda lo siguiente. El pueblo que caminaba en las tinieblas divisó una gran luz, y sobre este punto reconoceremos que Cristo es esa luz maravillosa que ilumina a todo el mundo. En otra parte de la Escritura dice, lo ve, aunque no para ahora, lo divisó, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un centro surge de Israel. Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Vayamos pues a Belén,
y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Así dicen los pastores después del anuncio hecho por los ángeles. Las estrellas en el espacio interestelar nacen, crecen y mueren inevitablemente, pero Cristo es la estrella sin ocaso, que no se extingue jamás, pero para entrar en su presencia hay que postrarse y adorarlo. En Cristo llegó el fin para la astrología, porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo, es decir, no son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona, Cristo. Los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios, que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús. Los pastores responden poniéndose en camino hacia Él, para un encuentro de amor y de agradable asombro. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da la vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Jesús, manso y humilde de corazón, nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a vivir de ello. Desde el Belén emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad. Los pastores también significan el pueblo de Israel, el cual este anuncio gozoso fue primero a ellos y después a los no israelitas, es decir, a todos los demás que representan los Reyes Magos. Montañas, riachuelos, animales. Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, los animales. De esta manera recordamos cómo lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los Reyes Magos. Según la tradición, los magos eran hombres sabios, estudiosos de los astros, escrutadores del cielo, en un contexto cultural y de creencias que atribuía a las estrellas un significado y un influjo sobre las vicisitudes humanas. Los magos representan a los hombres y a las mujeres en busca de Dios en las religiones y filosofías del mundo entero, una búsqueda que no acaba nunca. Se colocan en el nacimiento las tres figuras de los Reyes Magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro, incienso y mirra. También estos regalos tienen un significado alegórico. El oro honra la realeza de Jesús. El oro es el regalo que se da a los reyes, el metal más preciado. Sirve para reconocer la realeza y grandeza de esa persona. La reina de Sabá otorgó este regalo al rey Salomón. El incienso es su divinidad. El incienso en la Biblia, así como en la cultura hebrea y judía, se usaba para ofrecérselo a Dios. Se quemaba delante de Dios para ofrecer sacrificios. La Iglesia Católica aún hoy lo sigue haciendo. Por tanto, es una prueba de la divinidad de Cristo. Ofrecerle incienso como a un auténtico Dios. El evangelista Mateo nos quiere decir que los magos reconocieron la divinidad del niño recién nacido y por eso le ofrecieron incienso, como sacrificio agradable a Dios. La mirra, su santa humanidad.
que conocerá la muerte y la sepultura. La mirra la usaban los judíos para embalsamar los cadáveres, pero también se usó como perfume para las personas y objetos. Es símbolo entonces de lo humano, de lo material, de lo carnal. Nos viene a enseñar que Cristo se hizo carne, humano, verdadero hombre, y murió por nosotros. Por eso necesitó ser embalsamado con mirra. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Luego entonces, la mirra nos enseña a que ese niño que nació, además de ser verdadero Dios, es verdadero hombre, y que iba a morir por nosotros para nuestra salvación. Los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Una gran alegría los invade ante el niño rey. No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente, no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante él comprenden que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. El palacio de Herodes. Está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de la alegría. Herodes representa el egoísmo, la envidia, el poder que corrompe al ser humano. Las ruinas de casas y palacios antiguos. Merecen también alguna mención los paisajes que forman parte del Belén y que a menudo representan las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Esas ruinas son, sobre todo, el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. Otras figuras en el nacimiento o Belén. Con frecuencia a los niños, pero también a los adultos, les encanta añadir otras figuras al Belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Y sin embargo, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Conclusión. Nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. El pesebre puede ser siempre igual o modificarse cada año. Lo que cuenta es que hable a nuestra vida, en cualquier lugar y de cualquier manera. El nacimiento o Belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Que cada elemento del pesebre nos ayude a tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe, comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida. Nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, todos hijos y hermanos, gracias a aquel niño, Hijo de Dios y de la Virgen María. Y a sentir que en esto está la felicidad, que en la escuela de San Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla, dejemos que del asombro nazca una oración humilde, nuestro gracias a Dios que ha querido compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos.
Mi tarea en familia. Ahora, con la ayuda de tus papás, contesta las siguientes preguntas. 1. ¿Qué significa la palabra Navidad? 2. ¿Qué significa la palabra Belén? 3. ¿Qué le regalaron los Reyes Magos al niño Jesús? 4. ¿La mula y el buey qué significan en el pesebre? 5. ¿Qué te gusta del nacimiento? Por favor, anota las preguntas y respuestas en tu cuaderno del catecismo y compártelas con tu catequista. Oración. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal, y ver en humano portal la celestial hermosura. Gran merced y gran ventura a quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre la riqueza, ver tan baja la grandeza, y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén. Bibliografía. Agradecimientos. Por favor, no se te olvide darnos Un like. Comparte. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias. Diócesis de Nezahualcóyotl.